Dale gracias al Señor, aleluya. Gracias Dios por tu presencia, gracias porque eres real, porque eres Dios, aleluya. Gracias porque podemos adorarte y bendecirte, gracias. Gracias Señor, eres bueno, eres maravilloso. No hay otro Dios como tú, Señor, aleluya. Muchas gracias Dios, muchas gracias Padre. Oh, te bendecimos y te damos gloria y alabanza. Adora al Señor en esta tarde, adora al Señor. Él quiere ministrarte, Él quiere hablarte, Él quiere tocar tu corazón, Él quiere hacer cosas lindas, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos en el nombre de Jesús, que bendigas, que llenes nuestras vidas, Señor. Que hagas lo que quieras en esta tarde, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, muévete, aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias, te adoramos. Te bendecimos y te damos gloria y alabanza a ti, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y poderoso. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministranos. Háblanos. Trata con nosotros, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Me gustaría que fueran conmigo los que puedan a la segunda epístola a Timoteo. Capítulo 4, verso 11. Segunda Timoteo 4, versículo 11. Aleluya. Gloria el nombre de Jesús. Aleluya. Alabados a Dios. Aquí hay algunos hermanos que van a oír por tercera vez este mensaje. Aleluya. Los músicos, los que vienen de la iglesia madre, sus pastores, porque hoy tuvimos que predicar en los dos cultos. Ahora, espero en el Señor que en cada uno hayan tenido algo diferente y que Dios le ministra a ellos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios tiene siempre algo especial para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso. Aleluya. Dice la Biblia en este versículo 11 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo. Porque me es útil para el ministerio. Háblanos, ministranos, toca nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, alabado sea el nombre del Señor. Bien, he querido empezar a hablar de un personaje que es muy importante que entendamos su historia y aprendamos acerca de él. Y he querido comenzar con este versículo específicamente en 2 Timoteo, porque pudiera ser este versículo el resumen, la conclusión de su vida ministerial, de su vida con Dios. Muchas gracias. Pudiera ser ese resumen, y es de Marcos. Aquí vemos al apóstol Pablo que le está escribiendo a Timoteo, y Pablo acaba de contar de que él estaba allí en prisión y que solamente Lucas estaba con él. Incluso les contaba que Demas se había ido, que le había abandonado y había amado este mundo y se había apartado de él. Y ahora vemos a Pablo declarar esta verdad acerca de un hombre. Él dice, toma a Marco y tráele contigo. Le está hablando a Timoteo. Porque este hombre me es útil para el ministerio. Aleluya. Y cuando yo revisaba este versículo, hermano, el Señor ministraba mi corazón. Porque cuando usted mira este versículo, no está diciendo que es útil para el ministerio de Jesucristo, para el ministerio de la iglesia. Me es útil a mí, decía
Pablo. Pablo estaba hablando de una manera personal y dice, porque me es útil a mí. Era un hombre diciendo de otro hombre que este hombre era útil para él. Aleluya. Para desarrollar su ministerio. Y cuando la Biblia dice útil, está hablando de algo que le estaba añadiendo valor. Que estaba haciendo que la vida de Pablo fuera mejor, fuera más brillante, pudiera lograr más cosas. Aleluya. Y por eso cuando vimos esto tenemos que hablar de la importancia que es, hermano, ser útil para el ministerio de alguien. Aleluya. Ser útil para el ministerio de alguien en particular. Y como nosotros estamos ya en transición para entregar la iglesia, hoy me puedo dar el lujo de decirles y hablarles a ustedes sobre esto. Lo hice con tremenda libertad en la iglesia madre, porque yo podía hablarle a ellos, el pastor Raúl y la pastora Ana, y podía exhortar a la iglesia a ser útil al ministerio de ellos. Pero es difícil para un pastor pararse delante de una congregación y empezar a decirle, Dios quiere hacerte útil para mi ministerio. Dios quiere que yo diga de tu vida que eres útil para mi ministerio. No sé, es difícil. Nos cuesta trabajo. Nos es, hermano, un poquito penoso hacerlo. Porque no queremos que nadie se sienta manipulado ni obligado, ni que nadie piense que los estamos manipulando. Hay otras personas que lo hacen. Hay otras personas que en la cara hacen estos pedidos, pero sinceramente, hermanos, nos cuesta. Pero como ustedes van a tener pronto un pastor, ustedes van a tener a alguien que les va a cuidar, entonces yo les voy a exhortar como el pastor anterior, yo les voy a exhortar como el pastor que siente la necesidad, que entendamos la importancia que tiene serle útil al ministerio de un pastor. Aleluya. La importancia que tiene esto en el nombre del Señor. Mire, les voy a decir algo y por favor el que espero que me entienda, pero estoy aquí frente a dos pastores que tienen mucha experiencia y seguro que ellos han visto a veces en el lugar donde parece que los únicos que están deseosos de que la obra siga, parece que los pocos únicos que están deseosos de que algo avance son ellos. Yo me he sentido así, no estoy quejándome de ustedes, estoy hablando en sentido general. Yo me he sentido en ocasiones como pastor que me parece que estoy empujando una carreta, pero sin rueda. Usted sabe, una carreta sin rueda, imagínense, ya la carreta está pesada, las ruedas ayudan a moverla, pero usted se imagina que no tenga ruedas. ¿Cómo empujar eso? Es muy difícil. Y los pastores nos hemos sentido muchas veces así. Recuerdo cuando el pastor Julio se paró delante de algunos de ustedes, había muchos menos todavía, y dijo así, expresó, yo he visto al pastor cómo está poniendo pasión, cómo está poniendo deseo, cómo está predicando bajo el poder del Espíritu Santo, pero no estoy viendo eso mismo de parte de la congregación. De ahí ha cambiado muchas cosas. Dios ha bendecido, hay una mover del Espíritu Santo cada día más grande, mejor, aleluya. Pero ese día dijo algo, ustedes no saben lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Se acuerdan? Algunos quizás no se acuerdan de eso, pero lo dijo así. Y sinceramente les digo con todo mi corazón, el último que sabía que se iba a mover era yo, cuando él expresó de esa manera. Lo digo para que entiendan. No es que yo estaba aquí y me dijeron, me revelaron los planes. Sí,
había una decisión que estábamos posponiendo y posponiendo y posponiendo, pero no era una decisión tomada. La decisión tomada que teníamos en ese momento, y Dios lo sabe, era en el nombre de Jesús que ocurriera un avivamiento, que viéramos su gloria, que Dios nos visitara y que la gloria de Dios viniera sobre el pueblo. ¡Aleluya! Era la decisión tomada, la única decisión tomada. Pero las cosas pasan, los tiempos pasan y no sabemos aprovechar muchas veces los momentos de Dios, pero Dios siempre nos da oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da oportunidades. Alabados a Dios. Siempre he visto los cambios de pastor, he visto las transiciones como una oportunidad para mucha gente. Es verdad que muchos se desaniman, que muchos dicen, ya yo no sé si voy a seguir, como si los pastores fueran los que bendijeran a las personas, como si los pastores fueran los que le dieran la presencia de Dios, como si nosotros fuéramos los que diéramos todo lo que necesita una persona. Sabemos que todo viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo cierto es, hermano, lo cierto es que nosotros estamos de pasada. Hoy podemos estar aquí, mañana no estar. Si ponemos los ojos en personas, las personas pueden estar aquí y mañana no estar. Pero Cristo sigue estando en su santo templo. ¡Aleluya! Él está en su trono. Alabado sea Dios. Él es real, hermano. Todo lo que hacemos es ayudarle a ustedes a encontrar con esa realidad. A que no se enfoque en nosotros, a que no nos mire a nosotros y se enfoque en el Dios Todopoderoso. Y lo cierto, queridos hermanos, aleluya, que en esta historia, que parece un final feliz, aleluya. Esto es una historia de Hollywood, aleluya. Con un final feliz, nos gusta a todos que las historias terminen, todos fueron alegres, todos fueron contentos, todos fueron felices. Fin. ¿Verdad? Ya, se acabó. ¿Cómo se decía en ruso? Konien, ¿no? ¿Cómo se decía en ruso? Konien. Fin. Nosotros veíamos tantos muñequitos rusos que por eso le pregunto a los cubanos, a ver si se acuerdan. Nos ponían, los padres usaban los muñequitos rusos y las películas rusas para castigarnos. Si no te comes la comida, te pongo un muñequito ruso. Ya usted sabe, nosotros nos comíamos la comida por tal de no ver aquello. Pero lo cierto es que esta historia tiene un final feliz, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y quiero que tengan paciencia conmigo y que vayamos a la historia de este hombre. Porque vemos a Marcos, le dan el elogio más lindo, hermano, que puede recibir usted por un siervo de Dios que le está dirigiendo. Alguien que le diga, me has sido útil para el ministerio. Mi ministerio contigo ha crecido. Mi ministerio contigo se fortaleció. Mi ministerio, yo recibí ánimo contigo. Yo recibí fuerza contigo. Cuando yo te veía hacer lo que estabas haciendo, me daba ánimo, me daba aliento. Aleluya. Que podamos recibir eso en el nombre del Señor. Y créeme, hermano, créeme, que no nos convertimos al Señor y enseguida que nos convertimos fuimos pastores y todo lo que hemos conocido ha sido ser pastor. No, fuimos miembros de una iglesia, fuimos recién convertidos, nos sentamos en esa banca sin saber orar, sin saber leer la Biblia, sin saber levantar las manos. Incluso nos daba pena levantar las manos. Cuando levantábamos las manos mirábamos a ver si hay alguien que nos estaba mirando. Mi mamá me decía, ponte a orar. Y en mi iglesia donde nos convertimos nosotros, todo el mundo oraba de rodillas. Y yo, de rodillas, ni loco, yo me tiro ahí. O sea que yo fui miembro igual que ustedes. Pero decidimos en algún momento, Dios tocó nuestro corazón, serle útil al ministerio que estábamos trabajando. ¿Y cómo empezamos? Predicando en multitudes. No, créanme que no fue así. Lavando los baños, cuidando el templo. Dormíamos en el templo para que no se lo robaran porque hubo un robo y acabaron con todas las pertenencias del templo. Y a partir de ese momento, este que estaba aquí dormía y se bañaba en el templo. Y mi mamá me decía, ¿qué vas a hacer? Ya va, ¿por qué no te llevas la ropa y todo para el templo? ¿Cuándo vas a estar en casa? Era servir a Jesús, hermano. No había cómo agradecer al Señor lo que había hecho en mi vida.
No tenía cómo llenar el cielo de sonrisa. Quería agradar al Dios que me había salvado. Y qué bueno que pude contar con aquellos primeros pastores. Cuando yo pensaba que nadie me miraba, que nadie me observaba, estaba sentado en un culto y yo decía, yo predico, yo evangelizo, yo estoy abriendo una misión y me parece que nadie lo nota, que nadie sabe lo que estoy haciendo. Y era una pasión por el Señor increíble. Se acababan los cultos y nos quedábamos en el aposento alto y para colmo, sin comer, nos íbamos al hospital a orar por los enfermos. Y nos parábamos en una sala literalmente llena de enfermos. ¡Atiendan acá! ¡Cristo le ama! ¡Cristo le puede sanar! Y venimos a orar. Y ahí veníamos a orar. Al otro día visitamos la sala del hospital y ya casi no habían enfermos. Porque Dios sanaba. Y éramos un joven de 17, 18 años. Y yo pensaba, yo estoy haciendo todo esto y el pastor no nota nada. Pero un día el pastor tuvo una decisión. La iglesia estaba creciendo. Necesitaban un copastor. Necesitaban a alguien que se quedara frente de la iglesia cuando él se fuera. Necesitaba a alguien que lo sustituyera predicando. Habían otros ministros. Habían otras personas capacitadas de muchos años. Diáconos, personas bien preparadas. Pero vino a tocarme el hombro uno de esos diáconos para decirme, el pastor te quiere ver. Y no le quiero hacer la historia muy larga. Ese día me ofrecieron el ser copastor. Yo quería el evangelismo. Yo estaba evangelizando, dando campaña. No había un pueblo donde no tuviera la oportunidad de evangelizar. Ese era mi deseo. Pero ese día me llamaron. Ese día me dijeron, ven que eres útil para el ministerio. Aunque no me dijeron esas palabras, eso fue todo. Lo único que me tenían que decir. Y ahí empezó esa historia que ya ustedes conocen de un pastor cabezón que está en Colorado. Esa es la historia. Por ahí empezó todo. Dije que sí. No me arrepiento de haberlo hecho. Porque descubrí que tenía un corazón de pastor. Pero no siempre estuvimos del lado de acá, hermano. Tuvimos que hacer esfuerzos como miembro. Y eso es lo que yo quiero decirle a ustedes, que espera el futuro pastor que tengan ustedes. Que se unan y digan, vamos a echar para adelante esto. Y aun cuando el pastor venga desanimado, porque sabe cuántas veces yo entré por esa puerta desanimado, usted no sabe cuántas. Pero qué bueno que alguien siempre está ahí que te dice, dale, vamos. Y te fuerza, y te da ánimo. Y te levantas, aleluya. Empezar el culto con 2 o 3 personas. ¿Cuántas veces? ¿Dónde está mi esposa? Está con los niños. Mis hijos me miraban y nos decían, sí, vamos a empezar. Sí, dijimos a las 4 y a las 4 empezamos. Eso lo traigo desde Cuba, aquí lo saben los hermanos. Yo me decidí ser más puntual que los americanos, así que si puedo empezar 1 minuto antes, lo hago en el nombre del Señor. Y ya, entendimos eso desde Cuba. Pero qué bueno en el nombre de Jesús que entendamos que podemos ser útiles, hermano. Y que podemos colaborar. Juan Marcos tuvo todas las razones del mundo, hermano, para desistir, para desanimarse, para decir, ya yo no voy más a la iglesia. Ya yo no puedo más. Me rechazaron. Ya no me quieren. Mire cómo comienza la historia de Juan Marcos. ¿Van a tener paciencia conmigo? Busquen conmigo, si pueden, Hechos capítulo 12. En la iglesia madre teníamos la pantalla, aquí no podemos tenerla. Así que si usted puede buscarlo. Mire, en el capítulo 12, del verso 12, nos menciona la vida de Juan Marcos y qué hacía Juan Marcos desde bien temprano. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Yo comienzo en este versículo 12 sencillamente porque traigo la explicación para que entienda. Había sucedido un problema serio. Herodes había encarcelado a Pedro y había matado a Jacobo. Y Pedro estaba encarcelado y la iglesia, dice la Biblia, que hacía oración sin cesar por él. Y estaban orando. Y Dios en la noche libera a Pedro. Aleluya. Libera a Pedro milagrosamente. Pedro sale, él no entendía, pero era un ángel de Dios, así lo dice la Biblia. Lo saca, pasa en la primera puerta, la segunda, la primera guardia, porque no era puerta, era guardia. O sea, delante de las personas, no le dicen nada, él se da cuenta. Usted se imagina eso, póngase a imaginar un poquito. Él está saliendo de una cárcel, está la guardia ahí y él pasa por delante de ellos. Y ellos no dicen nada. Y pasa la segunda y no dicen nada, como si nada. Claro que tenemos que entender que Dios lo cegó y que aquellas personas no vieron nunca nada. Pero Pedro a lo mejor sí estaba viendo. No me van a decir nada. Me estoy saliendo de la cárcel, estoy huyendo prácticamente de la cárcel y no me van a decir nada. Entonces Pedro tomó la decisión y fue a la casa de María. Pero resulta que María es la madre de Juan que tiene sobrenombre Marcos. Esa es María. Pero que coincidió que estuviera en Jerusalén por un servicio que fueron encomendados por la iglesia de Antioquía, Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo están en medio de un tiempo espiritual en Antioquía y viene un profeta y dice, va a venir un hambre tremenda a Jerusalén. Y enseguida la iglesia se monitoreó, la iglesia se levantó y dijo, vamos a enviar dinero para Jerusalén. ¿Y a quién escogieron? A Pablo y a Bernabé. Ustedes son los que van a ir. Al parecer, Pablo y Bernabé estaban en esta reunión, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero conocieron a Juan. Y cuando ellos deciden volver a Antioquía, ¿a quién usted cree que se lleve? Se llevaron a Juan Marcos. Mire el versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, lo que habían hecho, volvieron a Jerusalén. Volvieron de Jerusalén. Ya no ve que no fue que fueron a Jerusalén, sino que volvieron de Jerusalén. Llevando también consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Por alguna casualidad y curiosa razón, no hay casualidades, el Señor ha permitido que siempre se diga Juan y el sobrenombre Marcos. Para que usted y yo no se nos olvide ese nombre. Aleluya. A mí no se me va a olvidar, tengo un hijo que se llama Marcos. Ahora, estando ya en Antioquía, se mueve el Espíritu Santo, se están reuniendo todos los profetas, los apóstoles, están ahí buscando de Dios, dice que ayunando al Señor. Esa era la iglesia era una iglesia que buscaba a Dios. Ellos se reunían, pero no para hablar de hablar de lo otro y estar en el chisme, no, ellos se reunían para orar, para buscar a Dios, para ayunar. Y estaban ahí y el Espíritu Santo dice, apártame a Bernabé y a Saulo y a Pablo para la obra que yo le voy a encomendar. Y comienzan su primer viaje misionero, aleluya. Primer viaje misionero que se cree que haya sido en el año 44 y 46 después de Cristo. Dice, y llegando a Salamina, en este primer viaje misionero, antes de leer este versículo, ellos toman a Juan Marcos como ayudante y se lo llevan, dice. Y dice el versículo 5, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. O sea, el que le acompañó a Antioquía ahora se va con ellos en su primer viaje misionero. ¿Y quién era? Un ayudante. Wow, ayudaba, colaboraba, servía. No sabemos exactamente cuál era el ministerio en el cual era útil específicamente Juan Marcos. Y yo creo que es mejor no saberlo, porque entonces caben todos, aleluya. Porque si usted tiene el ministerio, usted es útil en el ministerio de la alabanza, usted se centra muchas veces en la alabanza cuando Dios puede usarlo también en otra cosa. Y Dios puede hacer cosas maravillosas, aleluya. Entonces Juan Marcos era un ayudante.
Y entonces comienzan el versículo 13, dice, y habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, y aquí está el hecho negativo de Juan, Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Juan sale de misión, llegan a Chipre, llegan a la sinagoga, predican, ve la gloria de Dios, ve las personas convirtiéndose a Jesucristo. Algo tremendo sucedió allí. Pero cuando llegan a Panfilia, dice así la Escritura, Juan se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. ¿Qué le habrá pasado a Juan? No lo sabemos. ¿Qué fue la razón por la cual Juan regresó? No lo sabemos. Yo me identifico un poco con Juan, porque Juan tenía una mamá que se llamaba María y se había quedado en Jerusalén. No sabemos. A lo mejor Juan estaba volviendo porque extrañaba a su mamá. No sabemos. Quería estar cerca de ella. No sabemos. Pero Juan toma la decisión de dejar la misión, de apartarse de la misión por irse a Jerusalén. Termina Pablo ese viaje misionero y llegan a Jerusalén. Y se convierte en Jerusalén en un concilio, el primer concilio de la iglesia. Deliberan acerca de las cuestiones acerca del judaísmo, de muchas cosas que no vamos a entrar en detalle. Se termina el concilio, reciben carta de los que estaban en el concilio, de los apóstoles de la iglesia que estaba allí, para llevarla a los hermanos, y deciden Pablo y Bernabé comenzar su segundo viaje misionero. ¿En qué tiempo? El segundo viaje misionero de Pablo se estipula que haya sucedido en el 50 al 53 después de Cristo. O sea, el primero fue en el 44 y 46, el segundo se cree que haya estado entre el 50 y el 53. Lo cierto es que pudo haber pasado más de 4 años en ese primer viaje al segundo viaje. Y Bernabé decide llevar consigo a Juan. Versículo 37 del capítulo 15. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Eso es increíble, cómo Lucas hace hincapié todo el tiempo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Han pasado más de 4 años desde la decisión de Juan de apartarse de la obra. Comienza en su segundo viaje misionero y Bernabé dice, vamos a traer a Juan. Está dispuesto. No sé cuántas cosas pudo decir Bernabé. Se arrepintió, reconoció su error. Lo que estaba sucediendo era otra cosa. Quizás habló, pero lo cierto es que Pablo no quiso. La razón que esgrime Pablo es, no puede ir con nosotros aquel que se apartó de la obra, que nos abandonó en la obra. No puede ir. La razón por lo que veo en la Biblia no era un pecado, ¿verdad? No era algo grave que había hecho. No lo sabemos, pero parece que no. Porque la razón que Pablo dice es, este hombre nos dejó, nos abandonó. Ahora, quiero decirte algo, iglesia. Cuando usted revisa esta historia, usted se puede dar cuenta, aleluya, que cuando alguien no quiere darnos la oportunidad, Dios siempre va a levantar a alguien que lo va a hacer, aleluya. Dios siempre va a levantar a alguien que lo va a hacer. Y para eso sirven a veces los cambios de pastores.
Porque a veces nosotros como pastores hacemos algo y tomamos una decisión mala. Y empezamos a no creer en alguien o ya estigmatizamos a alguien con una manera de ser. Pero viene otro pastor y comienzas a tener una nueva oportunidad. Comienzas a decir, oh bueno, yo fallé cuando estaba el otro pastor, yo no fui fiel, yo no fui comprometido, yo no fui útil, pero ahora esta es mi oportunidad. Esta es la mía, aleluya. Porque yo quiero servir al Señor. Porque yo quiero hacer algo. Recuerdo una hermana decirme, lo único que me molestó, así me dijo ella, que una vez que te fuiste, me dijo así, los que no hacían nada se pusieron a hacer. No me molestó eso. Porque precisamente entiendo que a veces hace falta cambios, aleluya. Y que es una oportunidad para que otros, aleluya, vengan y aprovechen esos cambios en el nombre del Señor. Y Marco fue uno de ellos, hermano. Marco tuvo una actitud que podemos darnos cuenta, hermano, maravillosa. Él salió a hacer el ministerio con su tío Bernabé. Porque esto no lo sabían ustedes. Pero Bernabé es el tío de Marcos. La Biblia dice en Colosenses capítulo 4, y estas palabras las dijo Pablo, en versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Ya Pablo, allí en Colosenses, está diciendo que si Marcos va, recíbanlo. Ya no lo quiere rechazar. Porque ¿qué sucedió con la vida de Marcos? Marcos se fue y le puedo hacer la historia. Mire, yo no la viví, pero se la puedo hacer. Pero se la voy a hacer al estilo de Colorado, al estilo de Castle Rock, al estilo de Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que le pasó a Marcos? Marcos fue rechazado. Alguien no quiso llevarlo. Alguien lo descalificó como ministro, como siervo de Dios. Pero otra persona le dio la oportunidad. ¿Y usted sabe lo que hizo este hombre, Marcos? No se amargó. No se desanimó. No dijo, este Pablo me la va a pagar. Yo le voy a hacer bastante cosas, Pablito. Él no sabe con quién se ha metido. Me rechazó. Él va a saber lo que es bueno. No dijo eso. Él dijo lo contrario. Yo le voy a mostrar a Pablito, que estaba equivocado. Y que yo puedo ser útil para el ministerio. Y que yo puedo hacer grandes cosas para Dios. Y sanó su corazón. Me imagino que en todo ese trayecto el enemigo quiso meterle cosas en la cabeza. Oye, ¿viste, Pablito? Él se cree el bárbaro. Él se cree el dueño de la iglesia. Y él empezó a decir, no, yo lo perdono. Tienes razones para no escogerme. Además, Dios usó esto. Y él, esto fue una reflexión poderosa. ¿Cómo que Dios usó esto? Porque el diablo pregunta y todo. Sí, Dios lo usó. Sí, porque él se fue a una misión y mi tío Bernabé se fue a otra. Y fueron 2 misiones en vez de una. Entonces, Dios aprovechó esto. Así que cállate la boca, diablo. Y siguió su corazón limpio. Dijo, a lo mejor era injusto, hermano. Pero él no sabe. Él no sabe que yo tenía que regresar. Mi mamá estaba enferma. Él no sabe que yo tenía que regresar. Tenía un problema en Jerusalén. Él no sabe que yo no podía continuar ahí porque me enfermé. No sabemos, hermano. Él no se puso a cuestionar. Él dijo, yo voy a demostrar que puedo ser útil. Y a mí me encanta esta historia porque esta historia es de final de película. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una historia poderosa. Ya en la epístola a Filemón, Pablo habla de otra manera de Marcos. Mire lo que dice. Filemón 24.
porque tiene un solo capítulo, por eso no se menciona el capítulo. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo dice, le sale de la boca a Pablo y dice, Marco es mi colaborador. ¿Usted sabe cuánto había pasado, hermano? Agárrese de la silla. 10 años aproximadamente. Quizás le costó duro a Marcos. Fueron 10 años. Pero ahora alguien estaba escribiendo una epístola que pasaría a la eternidad y que la leerían millones de personas en la historia, donde decía, Marcos, mi colaborador. Qué lindo sería que dijeran eso de nosotros. Que nuestros pastores puedan decir, mi colaborador. Yo no voy para ninguna iglesia. Yo tendré que ir a una iglesia y sentarme. Que Dios me ayude a convertirme en un colaborador. Que los pastores digan, este pastor y esta familia ha sido una bendición para mí. Porque llegaron a ser colaboradores. No llegaron a dividir. No llegaron a sembrar cizaña. No llegaron a crear conflictos. No llegaron a criticar. No llegaron a compararse. No llegaron, pero yo lo hacía en Santa Cruz así, o yo lo hacía en Castro Rojo así, y empezaban. No. Llegaron a colaborar. Porque lo triste es que a veces llegamos a lugares a no colaborar, a dividir, a crear cizañas. Eso es triste, hermano. Y lo he vivido y sé que es así. Cuando fui copastor, les he dicho que fui copastor 3 veces. La última vez que fui copastor en Infanta, con el pastor Eliseo Villar, superintendente en aquel entonces de toda la nación. El pastor no tenía tanto tiempo para trabajar. ¿Usted sabe cuántas personas vinieron a decirme, tú vas a ser el pastor de aquí? Yo quiero que te quedes aquí. Yo quiero que tú, mira, si tú predicas y tú eres y nos hace falta una gente joven así. ¿Usted sabe cuántas? Y no sabía. Cada vez que me decían eso, le digo, no, tenemos a Eliseo para rato, él es el que se va a quedar aquí, él es el pastor de aquí. Todo el tiempo honrando, todo el tiempo, Dios lo sabe, aleluya. Cuando predicaba, entonces era la mía para honrar más al pastor todavía. Como nuestro pastor Eliseo nos ha enseñado, como nuestro pastor Eliseo nos ha enseñado, como nuestro pastor, todo el tiempo apoyando el ministerio. Creo que así lo hicimos un poco con ustedes cuando llegamos allá, ¿verdad? Si no lo notaron, le pido perdón. Porque ustedes fueron como una familia y son una familia para mí. Ya Marcos se ha ganado el título de colaborador. ¿Usted sabe lo que es un colaborador? Porque cuando alguien dice eso, hermano, cuando un pastor diga, tú eres mi colaborador, te está reconociendo que el trabajo él no lo podía hacer sin él, sin ti. Eso está diciendo. Ustedes son mis colaboradores. Esto yo no lo podía hacer solo. Alfredito, tú eres mi colaborador porque yo no podía poner todos los domingos la silla solo. Hermana Juanita, usted es mi colaborador porque yo malamente sé cocinar picadillo y malo. ¿Verdad? Juan, tú eres mi colaborador porque esas carnitas jamás podría llegar a cocinarla igual que Patty. Cuando alguien te dice, tú eres mi colaborador, te está diciendo, no llegué solo. Yo te necesité y tú eres mi colaborador. Y ya Marco estaba diciendo, gracias Dios. Gracias Dios. Y ahora termina la historia de Marcos y de Pablo, porque Pablo estaba a punto de ser crucificado, ser martirizado, diciendo, tráeme a Marcos, porque me es útil
No le fue útil a Bernabé, incluso a Pedro, porque hay un detalle que no los leí. Allí en 1 Pedro 5 dice la Biblia que Pedro le llama a Marcos su hijo. Y algunos creen que por eso Marcos escribió el libro, porque estuvo muy cerca de Pedro y conoció las historias y él se puso a escribir. Y como Pedro es tan práctico, por eso el libro de Marcos es muy práctico. Fíjese que no empieza con genealogía, no empieza con historia de nacimiento, no empieza con nada. Marcos empieza a escribir, ya historia, ya. El ministerio de Jesucristo fue así, ¡pum! Y lo suelta. Y parece que se convirtió con Pedro. Recuerde que Pedro va a la casa de su mamá donde estaba la oración. Y ahí estaba Juancito. Le podemos decir Juancito, ¿verdad? No se va a ofender. Pero no solamente logró el apoyo de Bernabé, que era un pan dulce, ¿verdad? Que Bernabé, que Dios nos ayude siempre a tener Bernabé alrededor, ¿verdad? Y el apoyo de Pedro, que lo convirtió en su padre y él es su hijo, sino ahora Pablo, el que un día lo rechazó y dijo, con él no voy, él no se va conmigo. Ahora dice, me es útil para el ministerio, me es útil a mí para el ministerio. Wow. Marcos sanó su corazón. Marcos siguió trabajando. Marcos no se desanimó. Marcos tomó fuerza, aleluya. Usted puede decir, pastor, pero yo no pude ser útil mientras usted estaba ahí. Aprovecha la oportunidad y sé útil ahora en el nombre del Señor. Aprovechala. Pastor, pero yo hubiera querido hacer más. No importa. Dios te está dando una oportunidad en el nombre del Señor. Dios quiere que seas útil. Lo mejor que puede pasarle a tu vida es ser útil en el ministerio, hermano. Hermanos queridos. Esta iglesia es de todos. Tenemos que sentirla todos. Tenemos que, lo que pase bueno de ella, tenemos que alegrarnos. Lo que pase malo, tenemos que entristecernos. Pero tenemos que seguir en el nombre de Jesús. Y tenemos que llegar en el nombre del Señor. Aleluya. A que alguien diga, me eres útil al ministerio. Que alguien que espero que conozcamos y espero que seamos buenos amigos, me llame y me diga un día, cuando te fuiste, fulano, fulana, me fueron útiles al ministerio. Siguieron adelante. Crecieron. Fueron fieles. Esa es una alegría poderosa. Yo sé lo que es adiestrar a alguien y hacerlo discípulo. Esa persona soñar, tener una revelación y va sin tener iglesia, decir, el pastor Héctor es el que te va a hacer discípulo, tócale la puerta. No había ido a ninguna iglesia. Me tocaron la puerta y me dijeron, eso es lo que dijo Dios, queremos que tú nos discipules. Empezamos a hacer los discípulos. Después esa persona convertirse en el presidente de los hombres. Después convertirse en diácono de la iglesia. Después de convertirse, ya cuando me fui, tener la noticia poderosa que me dijeran, es un pastor de territorio. Yo volver a la iglesia y encontrarlo ya el pastor de territorio. Pero para más bendición volver otro año y ya no encontrarlo como pastor de territorio, sino pastor de una iglesia. Eso es una bendición, hermano. Ser útil para el ministerio. Que Dios nos ayude y que nos permita hacerlo todo. Ojalá que tú hayas escuchado esta palabra. Y si no estás aquí, por cualquier razón, te hablo a ti allí en la casa, que te quedaste por alguna razón, te lo digo.
Conviértate en alguien útil para el ministerio aquí en Nueva Esperanza, en Castro. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor.